Es que el plan Y de acción creo que sencillamente, más de uno de mis compañeros tampoco. Kevin, el plan de acción es no hay plan de acción, es el producto cero que tienes que hacer. ¿Y qué es el producto cero? Participar en un foro, foro unidad cero, que ya está abierto. Vamos a mostrarlo, vamos a buscarlo de una vez para que quede claro esto. Bueno, este es el curso 27472 BNG. Ah, yo no lo estoy presentando, ¿no? Todavía no lo estoy presentando. Entonces vamos a presentarles. Ok, vamos a compartir la pantalla. Bueno, entonces, este es el curso 27472 BNG. Entonces, aquí tenemos plan de acción. Y aquí tenemos, entonces, un foro. Aquí nos metemos al foro. Y aquí hay una propuesta. Entonces, usted entra aquí, foro producto cero, y usted entra ahí y encuentra esto, encuentra esta invitación, esta introducción y esa invitación a hacer lo que le dicen ahí. ¿Listo? Aquí ya están aquí están los comentarios de las personas que ya han participado. Pero usted aquí al final sencillamente va a participar. Usted se mete aquí y dice participar o responder y ahí eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Listo? ¿Listo, Kevin? Bueno, pareciera que sí. Sí, profe, sí, estaba mirando eso y ya listo, gracias. Y tenemos plazos estos días. Ahí tiene el plazo, creo que vence, no sé, ya. A ver, ¿hasta cuándo es? El 10 de agosto, estaba hasta ayer, vamos a ampliarlo entonces. Vamos a ponerle, hoy estamos a 11, vamos a poner unos 5 o 6 días más. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, Kevin, entonces, ¿alguna otra duda de alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces arrancamos. Eh, Vimos en la tutoría Hola, que... profe. Cuénteme, buenas tardes, ¿sí? ¿Quién me habla? Tardes. ¿Cómo está? Habla Laura Sanabria. Laura, Profe, una bienvenida. pregunta. Para esa asignatura, ¿los tipos de a cuántas personas van a ser? Dos. ¿Dos? ¿Y los podemos escoger nosotros o los escoge usted? Sí, ustedes lo arman, tranquila, ustedes lo arman. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, les decía que en la tutoría pasada nos conocimos, nos presentamos, conversamos y les presenté documentos, videos relacionados con las descripciones, con las definiciones, con los elementos que vamos a encontrar en la estadística. Vamos a desarrollar todo eso que vimos de variables, de datos y todo ese tipo de cosas, pues ya los vamos a ver desarrollados para empezar a apropiar conceptos y aprendizajes. Bueno, entonces tenemos lo siguiente.
La estadística que nosotros vamos a ver es la estadística descriptiva. Hay definiciones, hay múltiples definiciones de estadística, todas apuntándole básicamente a lo que se hace en la estadística. Entonces, a decir que estadística es la ciencia que recolecta, ordena, tabula, grafica datos, calcula parámetros estadísticos, analiza esos resultados y concluye. Ya voy a ampliarles esto porque esto pues es cierto, ¿no? Esto es cierto, pero vamos a delimitarlo bien para que lo comprendamos mejor. Yo quiero que ustedes miren la estadística de la siguiente forma. Yo quiero que ustedes vean la estadística como una herramienta para la toma de decisiones con mínima incertidumbre. ¿Ok? Normalmente la tarea más compleja en cualquier situación, laboral, familiar, personal, académica, es tomar decisiones. Y pues hay de todo tipo, decisiones muy simples hasta decisiones muy complejas, ¿no? Decisiones muy simples como me voy en carro, me voy a pie, me voy en taxi, me voy en bus, voy, no voy, bueno, en fin, pero hay que tomar decisiones. Cada decisión tiene una consecuencia y pues lógicamente las consecuencias, si tomamos decisiones erradas, pues sencillamente nos va a ir como mal en con los resultados de la decisión. Entonces, por eso se genera incertidumbre, porque yo no sé qué va a pasar. Hay cosas que yo no puedo controlar. Yo tomo una decisión y no sé qué va a pasar. ¿Ok? Entonces, eso es incertidumbre. La estadística, pues sencillamente lo que hace es minimizarnos esa incertidumbre a partir de brindarnos información para esa toma de decisiones. Bueno, entonces la estadística tiene su razón de ser porque la variabilidad presente en el mundo es muy amplia. La mayoría de las cosas tienen diferentes valores o tienen diferentes valores, no es único valor. Tipo de pan, por ejemplo, hay muchos. Hay integral, hay blanco, hay relleno, hay múltiples cantidades. Entonces, para poner un ejemplo muy simple. Y así pasa con otros elementos. Tienen valores variables. Entonces, ¿cómo podemos definir la variable de manera comprensible? La variable sencillamente es una característica observable o medible en los elementos de la población o muestra. Población o muestra, ambos términos nos llevan a un conjunto de elementos, no solamente de personas, un conjunto de elementos. Y esos elementos que conforman esas muestras o esas poblaciones tienen algunas características como dimensiones, color, sabor. Y eso, pues, son diferentes en cada uno de los elementos. Entonces, la variable como tal es esa característica que podemos observar o medir en los elementos. Por lo tanto, los elementos son esos entes donde nosotros vamos a encontrar los datos que son la materia prima de la estadística. La variable se materializa a través de los datos. ¿Los datos qué son? Valores. Valores. ¿Listo? Esos valores pues, son la materia prima de la estadística. Es usual para muchas personas que piensen que los datos y la información son términos sinónimos, pero eso no es cierto. Los datos y la información tienen una diferencia. ¿Cuál es? Los datos sencillamente son valores sin ningún orden, sin ningún trabajo, como se recoge. La información, para que esos datos se nos conviertan en información, entonces tenemos que entrar a hacer lo que nos dicen aquí. Recolectar, ordenar, tabular, graficar, calcular parámetros estadísticos, analizar y concluir. Es decir, esas tareas yo las realizo con los datos, con la materia prima de la estadística, y esto es un proceso estadístico. Yo someto los datos a un proceso estadístico para convertirlos en información. Entonces,
no es solamente esto, esto es el proceso estadístico. La estadística, como ya vimos en la clase pasada, en la tutoría pasada, es mucho más amplia, tiene mucho más campo de acción, tiene mucha más aplicabilidad. ¿Listo? Entonces ya vamos por aquí, ya convertimos los datos en información. Esto que está aquí les dije que es el proceso estadístico y este proceso estadístico nosotros lo realizamos en una de las ramas de la estadística, que es la estadística descriptiva. Aquí les estoy mostrando entonces que la estadística se divide en dos grandes ramas. Por favor, cerramos los micrófonos. Por favor, cerramos los micrófonos. La estadística puede ser descriptiva o puede ser inferencial. En la estadística descriptiva, pues ya le comenté qué es lo que hacemos. Describir significa relatar, mostrar algo que ya sucedió. Describir un suceso, describir un comportamiento, describir un grupo de personas, describir un concierto, cualquier cosa que nos permita relatar algo de lo que contiene, de lo que se hace. Sencillamente, ese relato es una descripción. Por lo tanto, en la estadística descriptiva, nosotros pues, presentamos resultados de hechos que ya han sucedido. La estadística descriptiva nos muestra el comportamiento de la variable analizada a partir de un experimento o de varios experimentos que se realizaron. La otra rama de la estadística es la estadística inferencial. ¿Qué hacemos en estadística inferencial? Sencillamente lo que hacemos es generalizar el comportamiento en una población. Población son todos los elementos que estoy interesado yo en analizar. Y muestra, pues es un conjunto que es parte de esa población. ¿Ok? Entonces, nosotros tomamos, en la estadística inferencial, tomamos una muestra, la sometemos al proceso de estadística descriptiva, calculamos, graficamos, sacamos conclusiones y con esas conclusiones hacemos generalizaciones para todos los elementos de la población. Yo le pregunto a 50 personas de un barrio donde viven 2.500, lo que quiera, lo que estoy interesado en averiguar. Los resultados que obtenga, entonces, los reformulo, los ajusto y los muestro como si fuera el comportamiento de los 2.500 habitantes que tiene el conjunto residencial, el barrio, la unidad. ¿Ok? Entonces, es lo que se hace en la estadística inferencial. Es, pronosticar, realizar presupuestos. Esperamos que pase esto. ¿Listo? Bueno, ok. ¿Preguntas? Bueno, vuelvo a decirles que ustedes me pueden interrumpir cuantas veces sea necesario y no se queden con las dudas porque después pues están cogiendo, ¿ok? Listo. Por aquí dijimos que las variables son el origen de la estadística. Entonces vamos a mirar qué es eso de variables. Ya les di una definición. Ahora vamos a mirar qué tipos de variables vamos a encontrar. Las variables son de dos tipos. O son cualitativas o son cuantitativas. ¿Okay? En un elemento podemos encontrar tanto variables cualitativas como variables cuantitativas. Cada uno de nosotros es un elemento para la estadística. Entonces, en nosotros hay ambos tipos de variables. Nosotros tenemos un color del cabello, un color de los ojos. Esos son variables cualitativas. Ya vamos a mirar de cualitativas. También la estatura, también el peso. Esas son variables cuantitativas. Una profesión es una variable cualitativa. Entonces, variables cualitativas no son números. Sus valores son nombres o categorías. Por ejemplo, profesiones cuyos valores serían administradores, médicos, ingenieros, abogados, sacerdotes y muchos más. Colores también es una variable cualitativa. Es decir, todas aquellas en las cuales sus valores sean unas etiquetas o unos nombres. Listo. No es lo más
rico para trabajar en estadística, porque nosotros, y también pues la profesión nuestra, pues nos lleva más hacia la parte empresarial, hacia la parte numérica. Es por eso, nosotros lo más importante es las variables cuantitativas. Entonces, las variables cuantitativas se dividen en dos grandes ramas, que son discretas y continuas. Discretas y continuas. Entonces decimos que una variable es discreta cuando los valores que puede tomar están limitados, no puede tomar cualquier valor. Para que una variable sea discreta, la característica del elemento es que tiene sentido solamente cuando sus valores son números enteros. Por ejemplo, número de estudiantes, número de hijos en una familia. La familia tiene 0 hijos, 1, 2, 3, 5, no tiene ninguno, pero nunca vamos a dar la respuesta de que la familia tiene 3 hijos y un cuarto, o 1 hijo y medio. Nunca tiene sentido esos valores fraccionarios o decimales. ¿Okay? Por su parte, las variables cuantitativas continuas pueden tomar cualquier valor del conjunto de los números reales. Recordemos, los números reales está conformado por números enteros, números decimales, números fraccionarios, números positivos, números negativos. Entonces, cualquiera de esos forma parte de una variable continua. ¿Cómo puedo diferenciar de una manera sencilla si la variable es discreta o es continua? Si los elementos que estoy analizando los puedo contar, entonces es una variable discreta. Por el contrario, si necesito el auxilio, la ayuda de un instrumento de control, entonces estamos ante un caso de una variable continua. El peso, para el pesar necesitamos una báscula, para medir una cinta métrica, para conocer la temperatura, un termómetro. ¿Ok? Entonces necesitamos una ayuda, un instrumento de medición. Por eso, en la definición decíamos que características observables o medibles, cualquiera de las dos. Bueno, esos valores que nosotros encontramos, les decía que pueden ser parámetros o estadísticos. Entonces, las medidas que nosotros podemos calcular como parámetros o estadísticos se agrupan en tres grandes conjuntos. Entonces tenemos medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central, como su nombre lo sugiere, son aquellas que tienden a ubicarse hacia la mitad de la distribución, hacia la mitad de los valores de los datos. La mediana, la moda, la media o promedio son medidas de tendencia central. Por su parte, las medidas de posición son la mediana, los cuartiles, los deciles y los percentiles. Y las medidas de dispersión son el rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar y la desviación media. Todas estas medidas las podemos calcular con variables cuantitativas. Con variables cualitativas, las operaciones numéricas, matemáticas, no son significativas. ¿Ok? Bueno, pregunta hasta ahí. Nada. Listo. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo trabajamos con datos cualitativos. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con datos cualitativos. Entonces, abramos un libro de Excel por aquí y vamos aquí a consignar
unos datos para trabajar. Supongamos que nosotros estamos interesados en conocer las preferencias de un grupo de personas por un determinado artículo o producto. Nosotros estamos interesados en, de pronto, en hacer un emprendimiento y ofrecer comidas rápidas, porque en el sector donde vivo identifico una oportunidad porque no hay quien nos ofrezca eso, entonces hay una oportunidad para eso. Entonces, vamos a mirar cómo trabajamos con esas variables cualitativas. Entonces, la variable con la cual vamos a trabajar son comidas rápidas. Esa es una variable. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, con relación a eso, nosotros preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es su comida rápida preferida? ¿Cuáles son sus, qué le gusta comer? Así de afán para solucionar un caso de hambre. Entonces, vamos a obtener respuestas como hamburguesa, pizza, perros calientes, pinchos, esas combinaciones de chorizo y papa, o choripapa, choripapa. Hay algunos más sofisticados que les gustan los panzerotis. Y tenemos otras opciones que las vamos a agrupar en el valor de otros porque no son significativas para cada una de ellas, es decir, su cantidad no es significativa para ellos. Entonces, para recoger esta información, nosotros realizamos un instrumento de medición. Pudo haber sido una encuesta o un sondeo oral que hicimos. Recogimos la información, es lo que nos interesa. Entonces, encontramos respuestas y después de ordenar esas respuestas, procedemos a contar. Nosotros contamos y obtenemos valores numéricos, es decir, cuántas personas dijeron hamburguesa, cuántos dijeron choripapa, ¿ok? Esa cantidad de valores se llama frecuencia absoluta y la identificamos con la letra F y le colocamos un índice sub i para señalar que son varias, ¿no? Que van a tener varias respuestas, F sub i, siendo que i va desde 1 hasta n, ¿ok? Listo. Cuando contamos, ya estamos haciendo una tabla, ya recolectamos, ya ordenamos, estamos ahora contando. Listo, cuando contamos esto, encontramos que hubo 45 personas que se intentaron por la pizza, por la hamburguesa. 32 dijeron que las hamburguesas, 25 que los perros, 18 que los pinchos, 30 que choripapa, 10 que panzerotis, y tenemos aquí unas 15 personas que dijeron otros. ¿Listo? Esas fueron las respuestas que obtuvimos, la cantidad de personas. Entonces, lo mostramos en una columna que identificamos como F sub i y aprendemos que eso es frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, cantidad de valores que toma un dato de la variable o un intervalo de datos. Adelantándonos un poquito a lo que vamos a hacer con variables cuantitativas cuando vayamos a construir tablas de distribución de frecuencia. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya podemos empezar a hacer algunos cálculos. Primero, pues vamos a mirar cuántas encuestas, a cuántas personas le preguntamos, y lo que hacemos para calcularlo sencillamente es realizar una suma. ¿Listo?
Entonces le decimos a Excel que nos sume esos valores que hemos digitado y tenemos el total. Y entrevistamos a 175 personas. Les dije que esto se llama frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta nos arroja solamente una información parcial. Yo aquí no sé si 25, ¿cómo lo puedo analizar? ¿Es una cantidad grande? ¿Es una cantidad pequeña? ¿Son muchos? ¿Son poquitos? En fin. Esa es la característica de los valores absolutos. Para comprenderlo un poco mejor, voy a preguntarles algo. 50,000 pesos son mucho dinero o son poco dinero. ¿Ustedes qué piensan? Espero que me contesten. Depende. Ok. Sí, tienes toda la razón. Depende. ¿Y de qué depende? ¿De para qué se van a usar? Ok, el uso. ¿Qué más? ¿De qué otra cosa podría depender? ¿Para qué se ¿Algo más? necesitan? ¿Para qué se necesita? ¿Qué más? Profe, también sería si va a recibir muchos billetes de 50, entonces, No, la pregunta es más concreta. Es, ¿50,000 pesos es una gran cantidad de dinero o es muy poco dinero? Eso es lo único que Es que queremos depende saber. como de la posición, ¿no? De la posición. Sí, depende de la característica, porque puede tener muchos usos. Además, porque, por ejemplo, si a mí me pagan un servicio X y vale 50,000, depende del tipo de servicio, yo digo, ¿es mucho o es poco? Depende, todo depende. Correcto. Todo depende, como dice la canción. Eso es cierto. Entonces, esa dependencia, eso con relación al total, es la relatividad. A ver, también depende de en cabeza de quién, ¿cierto? Para quién 50,000 pesos es mucho y es muy poco, porque para alguna persona puede ser insignificante. Para otra persona puede ser mucho más que el salario de un día, ¿no? Mucho más que el salario de un día. Entonces, que va a tener que trabajar más de un día para ganarse 50,000 pesos. Otra persona puede ganar 50,000 pesos en una hora o en menos, ¿no? Ok, entonces esa dependencia nosotros la superamos aquí, la subsanamos con otro estadístico que es la frecuencia relativa, que la simbolizamos como H sub i. H sub i es la frecuencia relativa y vamos a calcularla. Esta la hicimos contando, esta la vamos a calcular con estos valores que tenemos. Frecuencia relativa, relativa viene de relación. ¿Qué relación hay entre los 45 que están aquí y el total de observaciones? Esa relación, esa proporción, nosotros la establecemos mediante una operación matemática que es la división. Entonces, para calcular esa frecuencia relativa, tanto aquí como en variables cuantitativas. Esto ya deben irlo apropiando, ¿no? Esto lo van a tener que, lo vamos a continuar utilizando por lo menos durante 3 tutorías más. Entonces, bueno, y ustedes de ahí en adelante también, cuando tengan que hacer su trabajo de la universidad, de grado, mostrar resultados, pues esto lo van a tener que hacer. En su empleo, muy seguramente, después cuando tengan competencia, van a comprender que esto es importante. Entonces, vamos a establecer esa relación entre la frecuencia absoluta de cada clase, de cada valor de la variable con el total, mediante una división. Entonces decimos aquí, las operaciones en Excel nosotros las introducimos con más o con igual. ¿Qué vamos a hacer en esa celda? Vamos a dividir este valor entre el total de observaciones. Total de observaciones son 175. Listo. Para el siguiente renglón, yo voy a tener que dividir nuevamente 32 entre 175. Entonces, aquí iría más esto dividido entre este. Bueno, ok. Como ven, voy a tener que hacer 7 operaciones. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Excel
me facilita eso. Excel tiene dentro de sus herramientas la fórmula la forma para que nosotros podamos simplificar esos pasos, esos procedimientos. Entonces vamos a borrar esto, vamos a calcular nuevamente aquí y vamos a utilizar lo que se llama arrastrar una fórmula, arrastrar una celda, arrastrar una función, lo que sea, lo que estemos trabajando. Entonces ya calculamos este 0.26. Yo puedo arrastrar esto. Yo lo puedo arrastrar. ¿Arrastrar qué es? Es llevar la fórmula que tengo hacia los otros renglones. Copiar esto y aplicárselo a este y a este. Es decir, al arrastrar, yo voy a dividir esto entre 175, esto entre 175, esto entre 175 y así sucesivamente. Para hacer eso, pues entonces yo tengo que empezar aquí. Y digo, esto es igual a esto dividido entre esto. Observen lo que pasa si yo pretendo arrastrar la fórmula sin hacer antes una operación. Miren lo que pasa. Entonces, arrastro la fórmula. ¿Qué me está diciendo Excel? Que él no tiene cómo calcular esto. ¿Por qué? Porque me dice dividir por 0 no se puede. Me dice dividir por 0 no se puede. ¿Por qué dividir por 0? Porque cuando yo arrastro la fórmula, yo estoy dividiendo este valor entre este. Como arrastro, a continuación, él me va a dividir este entre este. Entre este, ¿no? Entre el siguiente. Este con este, el siguiente entre el siguiente que está aquí. Como aquí no hay nada, pues él lo toma como 0. Y el siguiente es este entre este. Como no hay nada, lo toma como 0. Entonces, no me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una pequeña operación aquí. Entonces, más, dividimos esa frecuencia entre el total de observaciones. Y ese total, vamos a dejar esta celda que estamos en este momento metidos ahí, fija. ¿Cómo lo hacemos para fijarla? Observemos que el B9, que es la celda en la cual estamos trabajando, no tiene ninguna seña. Yo tengo dos maneras. La primera es, estando ahí, oprimir la tecla F4 de la primera línea de teclas, F4, y automáticamente Excel me la fija. ¿Cómo sé si la celda está fija? Porque la identificación de la columna queda en medio de signos pesos. Signo pesos antes de la B, signo pesos después de la B. Y listo. Entonces yo le doy Enter y listo. Ahora voy a arrastrar como lo hice ahorita y miremos qué pasa. Vemos que Excel siempre me está dividiendo este valor entre este valor entre este, porque este está fijo. Se me convirtió en una celda fija. Les decía que yo también lo puedo hacer esto de otra manera. Supongamos que no tengo, el teclado mío no está habilitado, no está configurado para que F4 sea eso. Entonces voy a dividir entre esta celda y la voy a dejar fija. Como no tengo la opción de F4, entonces ¿qué hago? Me paro aquí antes de la B, digito el signo pesos, me paro aquí después de la B, digito el signo pesos y me queda la celda fija y arrastro. Voy a quitar esto y vamos a arrastrar para que veamos que efectivamente hace esa tarea. ¿Listo? Hay otra manera de arrastrar. Cuando me aparece esta crucecita aquí, yo puedo dar doble clic ahí y automáticamente me rellena los espacios que hay hasta donde hay datos en la columna anterior. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar qué pasa con la sumatoria de las frecuencias relativas. Obtenemos un valor de 1. Este es un aprendizaje, concepto que tengo que apropiar y que no se me va a olvidar. La sumatoria de las frecuencias relativas de una distribución siempre va a ser igual a 1. Las frecuencias relativas de los valores de una distribución siempre va a ser igual a 1. Por su parte, la sumatoria de las frecuencias absolutas siempre va a ser igual al número de elementos que tenga el conjunto con el cual estamos trabajando. Nuestra muestra en este caso fue de 175 personas.
Ok. Listo. Aquí ya esta frecuencia relativa ya nos está dando mayor información. Aquí vemos, por ejemplo, que esto nosotros lo podemos convertir en porcentaje multiplicándolo por 100. Así es que se establecen los porcentajes. Una parte con relación al todo, así se aparecen los porcentajes. Lo podemos convertir en porcentaje para comprenderlo de mejor manera y para que sea más comprensible para mayor cantidad de interesados. Entonces vamos a colocar aquí que vamos a calcular el porcentaje. El porcentaje es igual a, la frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Listo? Aquí yo no tengo que poner nada fijo porque vamos a arrastrar la misma operación. Entonces, como ya la tengo formulada ahí, estoy diciendo que voy a multiplicar la columna C2 y la celda C2, la celda C2 la voy a multiplicar por 100. Y si yo arrastro, pues entonces lo que pasa es lo siguiente. Si yo arrastro, lo que pasa es lo siguiente. Lo que me hace es multiplicar esto por 100, multiplicar esto por 100, multiplicar esto por 100, multiplicar esto por 100. ¿Listo? Y cuando yo sumo, pues lógicamente que me tiene que dar 100, porque es porcentaje. ¿Listo? Bueno. Ok. ¿Preguntas? Ya lo hicieron, ya lo llevan, lo tienen ahí simultáneamente construyéndolo. Yo les comparto esto de todas maneras al final de la sesión, yo lo comparto. Pero pues, cuando yo escucho, cuando yo veo y cuando yo hago, mi nivel de aprendizaje es muy superior a que si solamente escucho y veo, o solamente escucho o solamente veo. Entonces, hay mayor apropiación. Bueno, listo. Ahora, esto ya es una tabla, ya esto le puedo dar aquí un formato, vamos a hacerlo, vamos a poner un formato a esto aquí que me quede bonito, vamos a ponerle aquí formato de celdas, eso, para los que no saben, yo selecciono lo que le quiero dar formato, me paro dentro de la selección, le doy clic derecho y busco por aquí algo que dice formato de celdas. Dentro de ese formato de celdas yo tengo estas opciones. Número, alineación, fuente, borde, relleno, proteger. Yo quiero darle formato a los bordes y quiero ponerle una línea algo gruesa al contorno, ¿ok? Y quiero ponerle una línea no tan gruesa a lo interior y lo señalo aquí. Listo, aceptar, ¿ok? Y ya tengo aquí una tabla, ¿listo? Ahora, de pronto yo quiero cambiar este último como para resaltarlo. Entonces voy nuevamente y le doy formato de celdas. Y voy a decir que me le coloque alrededor esta línea gruesa. Aceptar. Dale un momentito, por favor. Bueno, entonces miramos y vemos que aquí ya tenemos esto resaltado. Aquí tenemos la fila de los totales resaltada. Listo. Esto es una tabla, ¿ok? Una tabla de distribución de frecuencias para datos cualitativos. Ahora, Profe, qué pena, ¿me puede repetir qué significan las siglas, la F, la I, la H y la I? correcto, con mucho gusto. F minúscula se denomina frecuencia absoluta y es la cantidad
de veces que se repite un valor de la variable. Recordemos que esta es una variable cualitativa y por eso los valores de la variable son nombres. Comida rápida, hamburguesa, pizza, perro caliente. Entonces, 45 personas pidieron hamburguesa. ¿Ok? Entonces, es cantidad de veces que se repite un valor o un intervalo de valores. H sub i es frecuencia relativa. Es la relación entre cada valor de la, entre cada frecuencia de valor de la variable entre el total de observaciones. ¿Cómo lo calculamos? Dividiendo la frecuencia de cada valor entre el total de datos. Y esta, pues, es la frecuencia porcentual, que ya es, pues ahí ya sabemos que es porcentaje, ¿no? De cada 100, 25, de cada 100, 18, de cada 100, 14. Aquí estamos diciendo que el 25.71% prefieren hamburguesa. Yo le preguntaba por si 25 era un número grande, no sé qué más cosas. Aquí ya podemos decir, oiga, pues 25 es solamente el 14% del total de las personas. De cada 100, 14 se inclinan por eso. Yo ya tengo más información, tengo mejor manera de comprender. Gabriel Ardone. Profe, no se escucha, se cerró el micrófono. Ok, listo. Entonces, hay otra manera. Adicionalmente, nosotros podemos hacer esto de otra manera. ¿Cómo? En gráficos. Recuerden que dentro de la descripción dice recolectar, ordenar, tabular, graficar. Pues vamos a ver qué gráfico podemos hacer aquí. Entonces, vamos a presentar las frecuencias absolutas en un gráfico. El gráfico recomendado es el gráfico de barras. Entonces, para poderlo hacer, lo primero que vamos a hacer es quitar esta etiqueta aquí, el nombre, porque si no me genera un gráfico que no nos sirve, que no es el que necesitamos. Entonces, seleccionamos desde ahí hasta la última, hasta el último renglón, sin incluir los totales. ¿Listo? Lo seleccionamos hasta ahí, sin incluir los totales. Nos venimos al menú Insertar. Insertar. Y buscamos gráficos. Entonces, él me dice aquí gráfico recomendado. Vamos a irnos por aquí. Yo necesito un gráfico de barras. ¿Listo? Un gráfico de barras. Lo selecciono y le digo aceptar. Listo. Excel me construye mi gráfico. Ok, Excel me construye mi gráfico. Bueno, este gráfico, ¿qué me muestra? El valor de la variable, hamburguesa, pizza, perros, pinchos, esto. Y pues yo lo puedo complementar. Entonces, ¿qué hago para que sea más diciente? Porque aquí yo lo leo. Yo lo puedo leer. La hamburguesa me dice que 45 y la pizza me dice aquí que 32 o 31. Entonces, pero eso es un estimativo, ¿no? Entonces, vamos a complementar esto un poquito. Vamos a maquillar esto un poquito. Entonces, le damos, nos paramos dentro de estas columnas, dentro de una de estas columnas, cualquiera, le damos un clic normal. Listo, automáticamente él me selecciona todas las columnas. Todas las columnas me las selecciona. Ya con estas columnas seleccionadas, me vuelvo a parar dentro de la columna y ahora le doy clic derecho, ¿no? Sino clic derecho y me voy por aquí abajo al menú que me desplegó, agregar etiqueta de datos. Y me vengo aquí y le digo agregar etiqueta de datos. ¿Ok? Y automáticamente, pues Excel me hace el gráfico mucho más comprensible porque aquí ya me está mostrando los valores absolutos. ¿Ok? Y con ello, pues hemos mostrado esta distribución de frecuencias
de manera gráfica. Este gráfico, pues sencillamente es la representación gráfica de la frecuencia absoluta de esta distribución. ¿Ok? Ahí después yo lo puedo agregar, lo puedo agrandar, ahí puedo hacer lo que quiera, cambiar colores, pero pues ese oficio sí se lo dejo para ustedes para que lo hagan después. Listo. Eso con relación a las frecuencias absolutas. Podemos mostrar esto en las frecuencias porcentuales. Las personas, la mayoría es más fácil, es comprensible para mayor cantidad de personas cuando hablamos de porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Seleccionamos lo que vamos a graficar. Entonces, seleccionamos inicialmente los valores de la variable. Como los valores no están contiguos, entonces yo no puedo hacer como hice ahorita, así de una vez me quedó seleccionado. No, tengo que hacer un truquito. ¿Cuál es? El siguiente. Entonces, selecciono esto, oprimo la tecla control, que está en la parte inferior izquierda del teclado, oprimo la tecla control, la mantengo oprimida, y selecciono la otra columna que quiero graficar. Como quiero graficar el porcentaje, entonces selecciono el porcentaje. Y aquí me quedan seleccionadas las dos columnas que voy a graficar. Regreso a la opción de insertar. Le digo que quiero un gráfico circular porque es para un porcentaje. Y le pongo este aquí en tercera dimensión que se ve más bonito. ¿Ok? Y aquí ya tengo mi gráfico, una torta o un gráfico circular con los resultados de esto. Pero como ven, no tengo los datos, pero tengo que meterme dentro de él para poder leer cuánto es. Aquí me dice, los perros calientes son el 14%. Aquí me dice, la hamburguesa son el 26%. ¿Ok? Vamos a que nos muestre eso. Entonces, volvemos a hacer lo mismo que hicimos con las barras. Nos paramos dentro de una de estas porciones de la torta, le damos un clic normalito a la izquierda, me las selecciona, miren, me las marca. Ya marcadas, le doy clic derecho, le digo agregar etiqueta de datos, ok, listo, y él me muestra aquí los valores, 27, 25, 71 para la hamburguesa, y así sucesivamente para cada uno de ellos. Yo estos valores, en caso de que fuera necesario, los puedo, o que yo quisiera, los puedo sacar de aquí. Entonces yo puedo coger esto y arrastrarlo hacia afuera. ¿Ok? Entonces ya me lo muestra aquí. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, esto, sacarlo, si lo quiero mostrar por fuera. ¿Ok? Entonces ahí ya empiezo, pues ya con la cuestión de maquillaje, ¿no? Ya no es. Y aquí me dice, sí señor, ¿cómo no? Entonces la hamburguesa es el 25%. Aquí tenemos la pizza, que es el 18%. Estos señores que son los chorizos, que son el 17%, y así sucesivamente para cada uno de los sectores. ¿Listo? Entonces, esto es un gráfico circular para esta variable que nosotros estamos analizando, que estamos trabajando en la noche de hoy. Y esto sencillamente es lo que podemos hacer con variables cualitativas. No es más lo que nosotros podemos hacer. Es mostrar eso con esas dos maneras, ¿no? Gráfica y tabular. En tablas son gráficos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo comprendido? Bueno. Ya llevamos 4 semestres en esto, ¿no? Este es el cuarto. El segundo del año.
primero del año pasado parcialmente, el segundo del año pasado, el primero de este año y el segundo. Y este es nuestro cuarto encuentro de manera remota, ¿no? Entonces, cuando hablamos todos, al tiempo no, cuando hablamos todos o participamos varios, la cosa se hace como más amena, menos aburrida, menos monótona, ¿no? Y con ello, pues, despejamos dudas de todos, ¿no? Así es que, por favor, lo motivo a que se decida, ¿no? A preguntar, a aportar. Bueno, regresamos entonces a continuar con nuestra temática. Vámonos ahora a trabajar con variables cuantitativas. Y las variables cuantitativas vamos a calcular mediana, media, promedio, varianza, desviación estándar. Es decir, vamos a calcular todas estas medidas, vamos a aprender a calcularlas y entonces nos dedicaremos a eso. Listo. Aquí, bueno, yo les voy a dejar eso. Estas son un par de formulitas que ahorita las vamos a utilizar. Bueno, entonces aquí les tengo escrito una introducción a esto. El trabajo con variables cuantitativas se puede realizar de dos formas. Como datos sueltos, realizando los cálculos con cada uno de los valores o con datos agrupados en clases, categorías o intervalos. Se trabaja con datos sueltos cuando el número de observaciones es pequeño, 20 o menos. Con más datos se complican los cálculos y por ello se construye una tabla de distribución de frecuencias por clase, categoría o intervalo. Cuando tengo pocos datos, voy a analizar 10, voy a analizar, por ejemplo, mis calificaciones, o voy a analizar, por ejemplo, el gasto de esta semana, o cosas de ese tipo que son datos, son una cantidad de datos pequeñas, pues los puedo trabajar con datos sueltos. Vamos inicialmente a trabajar con datos sueltos. Vamos a mirar. Entonces, esto que está aquí arriba, que les decía que esta es la fórmula para calcular el promedio para datos sueltos. Para datos agrupados ya lo veremos después. Para datos sueltos. ¿Y qué me dice? ¿Cómo simbolizo el promedio? Entonces, el promedio lo simbolizo bien sea con X barra y decimos que esa X barra que se lee promedio o media es igual a la sumatoria de cada una de las variables, de todos los valores de las variables. ¿Ok? Dividido entre el número de observaciones. Yo tengo los días de la semana, entonces aquí voy a tener un dato para cada día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a tener un total de 7 datos. Voy a tener que sumar esos 7 datos y voy a dividirlo entre el número total de observaciones, que para este caso es 7. Y esta es la fórmula para el promedio cuando los datos provienen de una muestra. Cuando provienen de una muestra lo identifico como X sub I. Cuando proviene de una población la fórmula es la misma, pero entonces me cambia el símbolo. El símbolo del promedio es mu. En lugar de ser X barra es mu. ¿Ok? Pero la fórmula es la misma. Solamente me cambia que aquí en el denominador no voy a tener N minúscula, sino N mayúscula, que es la cantidad de datos que contiene la población. N mayúscula es tamaño de población, N minúscula es tamaño de la muestra. Definamos de una vez muestra y población para que lo tengamos claro. Una población es la totalidad de elementos de interés para una investigación o de un investigador, el total de elementos de interés. ¿Dónde encuentro yo cuál es mi elemento de interés? Pues sencillamente, mi interés me lo define el problema. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es el problema que tengo? ¿A quién quiero analizar? ¿Qué quiero analizar? ¿Quiénes son los que me interesan? Entonces, supongamos que en este momento estoy interesado en adelantar una investigación con el grupo de estadística aplicada de la noche del segundo semestre del 2021, es decir, ustedes. ¿Okay? Pero sencillamente no quiero saber
No quiero hacer nada más con los demás estudiantes, sino solamente ustedes. ¿Ok? Por cualquier circunstancia, con cualquier objetivo, solamente ustedes. En ese momento, ese grupo, ustedes, se me convierten en una población. Población, porque las conclusiones van a ser sobre ustedes únicamente. Es una población. Los resultados que yo obtengo cuando trabajo con una población se denominan parámetros. Bien sea el promedio, la moda, la varianza, la desviación estándar, se llaman parámetros. ¿Ok? Bueno, listo. Supongamos que yo tengo este mismo grupo, ustedes, pero resulta que mi objetivo no son solamente ustedes, sino los estudiantes de segundo nivel de la carrera de gestión empresarial. Y los tomé a ustedes por facilidad, porque me encuentro con ustedes todos los miércoles, en fin, por cualquier cosa los tomé a ustedes para hacer mi estudio, mi investigación. Entonces, ustedes forman parte del conjunto universal de la población estudiantes de segundo semestre. Pero no son todos, son una parte. Entonces ustedes son la muestra, una muestra de ese conjunto. Entonces, dependiendo del interés, dependiendo del alcance de la investigación, se definen, se delimitan la muestra y la población. Esos resultados que se obtienen con relación al promedio, a la desviación estándar, a cualquier medida, son, cuando vienen de la población, se denominan parámetros. Cuando vienen de la muestra, se denominan estadísticos. Cuando se provienen de una muestra, se denominan estadísticos. Cuando provienen de una población, se denominan parámetros. En el promedio no pasa nada con relación al valor numérico que voy a obtener, porque independientemente de que sea una muestra o una población, el valor va a ser el mismo. Si yo trabajo con ustedes 17 y voy a analizar las estaturas, entonces siempre van a ser los mismos 17 o 18, nunca me va a cambiar esto. Entonces va a ser esta fórmula, el valor numérico me va a dar bien, me va a dar bien. ¿Ok? Con el promedio no hay problema. Más adelante veremos que con la varianza y la desviación estándar, las fórmulas sí tienen una pequeña diferencia. Por ahora, no nos martiricemos con eso, sino comprendamos que en este caso son, para el promedio, las fórmulas difieren únicamente en el símbolo que las identifica y en la N, en el que es muestra o es población. ¿Listo? Bueno, entonces, hechas estas aclaraciones o estas profundizaciones, vamos a trabajar con datos sueltos. Vamos a trabajar con números y con datos sueltos. Entonces, vamos a tomar 7 datos. 7 datos. ¿Ok? Y voy a trabajar con estos datos que están aquí, pero vamos a trabajar en Excel para que nos vayamos así como familiarizando y amañando con Excel. Vamos a meternos aquí en otra hojita, en la hoja 2, y nos vamos a trabajar aquí. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Los valores de la variable. Entonces, la variable, cuando no sabemos la variable, sencillamente decimos que es x sub i porque toma varios valores. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a esto. Centrada. Ok, y vamos a ponerle grilla a esto. Ok. Listo. Aquí vamos a tener, bueno, entonces aquí vamos a colocar la variable. Aquí vamos a poner el valor de la variable. Es decir, cada variable me va a arrojar un valor. Listo. Entonces, la variable la vamos a identificar como x1, x2, x3, x4, x5. Aquí, en este caso, me puedo dar la oportunidad de seleccionar esto y copiarlo, porque está en una tabla, entonces no pasa nada. Lo voy a pegar aquí. ¿Listo? Entonces, voy a trabajar con estos datos. ¿Ok? Bueno, entonces, el dato 1 tiene un valor de 5, el dato 2 tiene un valor de 6, el dato 7 tiene un valor de 18.
Perfecto. Entonces, vamos a empezar con la medida más sencilla que hay, que es la mediana. ¿Ok? Vamos a empezar con la medida más sencilla que hay de calcular, que es la mediana. Entonces, la mediana se calcula con la expresión que tenemos ahí en la pantalla. La mediana es igual al número de datos más 1 dividido entre 2. ¿Okay? En este caso, como tenemos 7 datos, para eso los numeramos 7 datos, reemplazamos en la fórmula y decimos que la mediana es igual a 7 más 1 dividido entre 2. 7 más 1, 8, dividido entre 2, 4. ¿Listo? Entonces, la mediana es 4. Pero cuando yo me vengo aquí, si yo vengo a buscar la mediana dentro de los valores de la variable, no la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque la mediana, este valor que tenemos aquí, en sí no es la mediana, es la posición que ocupa la mediana. Entonces, la mediana ocupa la posición 4. Entonces, el dato que está en la posición 4 es la mediana de mi distribución. Esta es la mediana. ¿Qué característica tiene la mediana? La mediana, la característica es que se ubica en el centro de cualquier distribución y deja por debajo de ella la misma cantidad de datos que quedan por encima. Entonces aquí tenemos, la mediana es 11. Por debajo de 11 tenemos el 5, el 6 y el 9, un total de 3 datos. Por encima de la mediana tenemos 2 veces el 15 y el 18. Entonces, esa es el oficio de la mediana, mostrarme cuál es el valor central de la distribución. La mitad de los estudiantes analizados tienen menos de 25 años. La otra mitad tiene más de 25 años. Ese es el oficio de la mediana. No hace nada más. ¿Ok? Profe, qué pena, me perdí, no me acuerdo cómo. O sea, desde que yo la fórmula no entendí. ¿Me puede repetir? Ok, con gusto. Entonces, la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? La fórmula es número de datos más 1 dividido entre 2. En esta distribución tenemos 7 datos, por eso le pusimos un índice a cada uno. Dato 1, dato 2, dato 7. ¿Ok? Entonces, reemplazamos. La mediana es 7 datos más 1 dividido entre 2. Nos da un total de 4. Pero este valor que obtenemos aquí, como vemos, no está dentro de los valores de la variable. ¿Por qué? Porque este dato en sí no es la mediana, es la posición de la mediana. El dato que ocupa el lugar número 4 es la mediana. El cuarto lugar está aquí. Entonces, por eso, este valor 11 es la mediana. ¿Ok? Eso, pues lo aclaro aquí a continuación. Ah, ya, profe, ya entendí, gracias. ¿Ok? Aquí está. El valor obtenido corresponde al lugar que ocupa el dato que es la mediana, es decir, la posición 4. Para nuestro ejercicio, el valor es 11. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos que la mediana es 11. Bueno, resulta que aquí nosotros calculamos la mediana para una cantidad de datos impar. ¿Ok? 7 datos. ¿Qué pasa cuando nosotros calculamos o tenemos 8 datos? No tenemos 7, sino tenemos 8. Entonces supongamos que aquí nosotros se nos presentó, que nos apareció un dato 8. Nos apareció un dato 8. Vamos a colocar aquí un dato 8 y le vamos a poner un valor. Vamos a decir que aquí tenemos un octavo dato. Y supongamos que ese dato es otro 18. Esto lo hago aquí intencional, ¿ok? Lo hago de manera intencional que sea 18. Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo utilizo la fórmula? Cuando yo a 8 le sumo 1, me da
9, ¿cierto? Cuando yo a 8 le sumo 1, me da 9. Y si a 9 lo divido entre 2, me da 4,5. ¿Listo? Pero aquí yo nunca voy a encontrar el dato 4,5. Voy a encontrar el dato 4 o el dato 5, pero el dato 4,5 no existe en esta distribución porque es una variable discreta, solamente acepta números enteros. ¿Listo? Si yo selecciono el 4 como la mediana, me encuentro con que me deja 3 valores por debajo y me deja 4 valores por encima. No me sirve, esa no es la definición de la mediana. Ahora, si tomo el dato 5, me deja 4 valores por debajo y 3 valores por encima. Tampoco me sirve. Entonces, yo tengo que hacer aquí una operación. Tengo que calcular un valor intermedio. ¿Listo? Entonces, la mediana es un promedio simple entre los dos valores, entre el 4 y el 5. Es un valor intermedio entre el 4 y el 5. Entonces, esta mediana es igual a un promedio. El promedio es la sumatoria de los valores. Vamos a sumar este 11 más este 15. Cerramos el paréntesis y dividimos entre 2. Y entonces obtenemos que la mediana para esta distribución es 13. Ya el 13 me deja 1, 2, 3, 4 datos por debajo y 1, 2, 3, 4 datos por encima. ¿Listo? Entonces, esa es la mediana. Eso está explicado aquí. Exactamente lo mismo que les acabo de decir, ya lo tengo aquí. Tomamos los dos valores centrales, el dato 4 y el dato 5, y calculamos un promedio simple entre los dos. Entonces tenemos 11 más 15. Son 26 dividido entre los 3. Bueno, ya tenemos la mediana tanto para si el número de datos es par como si el número de datos es impar. Listo. A continuación vamos a establecer la moda. La moda, pues todos sabemos que es moda. Todos sabemos que es moda. ¿Cierto? ¿Qué es moda independientemente del escenario donde estemos? ¿Qué es la moda? Como lo que está a la vanguardia, lo que está Ok, del perfecto. pre- El tema que más se trabaja, la ropa que más se usa, el alimento que no sé qué, la dieta, bueno, la inseguridad, bueno, ¿qué está de moda? Pues lo que se habla, lo que se dice, lo que se usa, exactamente, lo que más se ve, ¿listo? Entonces, nosotros aquí estamos trabajando con números. En esta distribución hay dos números 15 y dos números 18, son los únicos que se repiten. De aquí para arriba, ninguno se repite. Entonces, lo que más se presenta aquí son el número 15 y el número 18. En este caso, la moda son ambos números. Es una distribución bimodal. Bimodal, ¿por qué? Porque hay dos valores que son moda, el 15 y el 18. ¿Listo? Bueno, con relación a eso, les quiero comentar lo siguiente. Las distribuciones pueden ser, primero, que no tengan moda, es decir, que ningún valor se repita. Entonces la distribución no tiene moda. Segundo, que sean unimodales, como lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, es decir, que solamente el 15 se repetía, este 18 yo lo adicioné intencionalmente, ¿ok? Entonces, unimodal. En este caso, se repiten el 15 y el 18, entonces pasa a ser bimodal, bimodal. Supongamos que nosotros tenemos un dato 18 más, es decir, tenemos tres valores con el valor de 18. Entonces ya el 15 deja de ser moda. ¿Por qué? Porque el 18 se repite 3 veces y en cambio el 15 solamente se repite 2 veces. ¿Listo? Entonces, en este caso la moda sería 18 porque es el que más se repite. ¿Ok? Bueno, ¿entendido? Listo. El que calla otorga, ¿no?
Bueno, entonces ya salimos aquí de la mediana y aquí les hago relación a lo que les estaba acabando de decir con relación a la moda. ¿Listo? Entonces, la moda es el valor que más se repite, lo que más sucede. En nuestro ejercicio, la moda es 15 años. Las distribuciones puede que tengan, puede que no tengan moda. El término para que nos quede mejor la redacción, porque ningún valor se repite. Se repite más de una vez. O sea, o que sea unimodal. Un único valor que se repite. Bimodal, dos valores que se repiten igual número de veces. O multimodal, cuando hay más de dos valores que se repiten igual número de veces. Eso puede pasar con la moda, que no haya moda, que sea unimodal, que sea bimodal o que sea multimodal. ¿Listo? Bueno, eso es todo lo que podemos hacer con datos sueltos. Con datos sueltos. ¿Ok? Con relación al cálculo de la mediana y la moda. Nos falta el promedio. Nos falta el promedio. Entonces vamos a calcular el promedio o media para datos sueltos. Aquí vuelvo a retomar la fórmula que tenía arriba, ya habíamos hablado de esto. Entonces, para calcular el promedio disponemos de expresiones algebraicas que nos facilitan su cálculo. Si los datos del conjunto corresponden a una población, la fórmula para el cálculo es esta. Vuelvo a repetirles esto. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con estos datos. ¿Ok? Vamos a trabajar con estos datos. Listo. Entonces, recordemos, para poder calcular la moda, pues vamos a tener que sumar, ¿no? Perdón, el promedio, estaba hablando mal. El promedio. Para calcular el promedio, pues sencillamente para reemplazar en esta fórmula, pues yo voy a tener que sumar. Vamos a establecer este total. Total. El total, pues sencillamente va a ser la sumatoria de estos datos. Entonces vamos a establecer el total aquí mediante la suma. Sumamos. Listo, nos da 92. Ahora vamos a calcular el promedio aplicando la fórmula, ¿cierto? Aplicando la fórmula. Recordemos que la fórmula es la sumatoria de los datos dividido entre el número de observaciones. El número de observaciones es 7. Entonces, nos da un promedio de 13,14. ¿Ok? 13,14. Entonces, yo tengo aquí 5, 6, 9. Este valor me está sobrando. Tengo que eliminar esto. Ok, listo. Entonces, el promedio es 11,28. La sumatoria de los valores fue 79, aquí la tenemos, y el total de datos es 7. Entonces, aquí tenemos que el promedio es 11,28 años si la variable que estamos analizando es edad. ¿Listo? Aquí está desarrollada la fórmula sumatoria de cada dato 5, 6 y así sucesivamente. Bueno, entonces, Profe, eso que acabamos de sacar es el promedio, ¿cierto? sí señor, promedio o media, sí señor. Bueno, y aquí vuelvo y les recuerdo que el mismo promedio para una muestra es X barra. ¿Listo? Y aquí les hago la aclaración que el valor del promedio no cambia independientemente de que los datos pertenezcan a una muestra de una población. Las fórmulas difieren, entonces aquí les explico en qué difieren las fórmulas. Un poco en los estadísticos provienen de una muestra, algunos símbolos son diferentes, se utilizan letras de nuestro alfabeto y la letra minúscula para indicar que es una muestra. Para las poblaciones se utilizan letras del alfabeto griego y la letra N mayúscula para indicar que proceden de una población. ¿Listo? Bueno, ok. Ahora, hasta ahora hemos calculado medidas de tendencia central, mediana, promedio y moda. ¿Listo?
Pero resulta que el promedio tiene una debilidad, o no es que sea una debilidad, sencillamente nos dice promedio 11.28, pero solo es una medida incompleta. El promedio, para que sea una medida completa, debe estar acompañado de una medida de dispersión, que la más usada es la desviación estándar. Entonces vamos a aprender a calcular la desviación estándar. Porque es que el promedio solo nos puede llevar a hacer generalizaciones de manera incompleta. Vamos a mirar una cosa, para comprender el concepto de la varianza y la desviación estándar, más que todo de la desviación estándar, vamos aquí a hacer un libreto. Supongamos que nosotros somos los directores de ventas de una empresa. Nuestro cargo es el de directores de mercadeo de ventas de una empresa. Y nosotros tenemos que atender dentro de nuestro trabajo dos territorios, el territorio A y el territorio B. ¿Listo? Tenemos que trabajar en dos territorios, el territorio A y el territorio B. Ese par de territorios tiene un comportamiento muy similar con relación a los potenciales de ventas. Y como están por fuera de nuestra sede, entonces ese trabajo lo hacemos mediante dos vendedores A y B que visitan estas zonas, y esas zonas se trabajan en 2 días. Esas zonas se pueden sacar en 2 días. Ya la experiencia nos cuenta que podemos trabajar esas áreas en 2 días, en 2 días, ¿ok? Entonces, mandamos a los dos señores a trabajar, y con la instrucción de que al día, el último día, el segundo día, van a tener que informarnos del promedio de ventas. Promedio diario de ventas. Promedio diario de ventas. Entonces, vamos a calcular este promedio de acuerdo a lo que ya aprendimos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, tenemos lo siguiente. ¿Qué sucedió? Sucedió lo siguiente. El primer día, el señor que fue al territorio A salió a vender. ¿Ok? Y vendió, trabajó y listo. Y alcanzó un muy buen volumen de ventas. Supongamos un valor de 100 millones de pesos. De 100 millones de pesos. ¿Listo? Esa noche, este señor, pues, estaba muy eufórico, muy emocionado, porque fue un muy buen volumen de ventas. Y entonces, quiso ser agradecido con los jefes de compras que lo apoyaron, que lo acompañaron y que le colocaron pedidos, y los invitó a una cena. La cena se alargó porque la música estaba buena, la comida fue excelente, el vino también, la compañía también, y entonces la cosa se alargó. Y cuando se dio cuenta eran las 5 de la mañana y él estaba todavía en la calle, estaba parrandeando. Se le olvidó que tenía que trabajar al día siguiente. Y para colmo de males, pues sus características físicas es de que le pasa factura de cobro el trago. Al otro día amanece que no se puede levantar, dura 3 días encamado, guayabo terciario, que llamamos en el argot popular, y como es lógico, pues salió a trabajar y no vendió absolutamente nada, 0 pesos. ¿Listo? Ok. Ahora, este señor B salió el primer día a trabajar, hizo su tarea, pero al final del día logró ventas por 40 millones de pesos solamente. O 40 millones. No le pongamos cuantitativo.
cualificador. Por la noche llegó al hotel y muy juicioso, después de la cena, se puso a revisar listado de clientes, a revisar la ruta, dónde trabajó, dónde no trabajó, qué empresas le faltan por visitar. Bueno, en fin, hizo un plan de trabajo y salió tempranito el otro día a las 6, 7 de la mañana a trabajar. Había concertado cita para las 7 de la mañana y entonces salió a las 7 de la mañana a trabajar. Ese día, este señor alcanzó ventas por 60 millones de pesos. Ok. Al final del segundo día, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular los promedios de ventas diarias por cada uno de estos dos señores. Entonces, el promedio es el siguiente. Vamos a calcularlo de dos maneras. Vamos a decir que esto es igual a la sumatoria del primer dato más el segundo dato. Cerramos el paréntesis para decir que tengo que hacer la suma antes de hacer la división y dividido entre el total de datos que fueron 2 observaciones. ¿Ok? 2 observaciones. Entonces tengo un promedio de ventas de 50 millones de pesos por día. ¿Listo? Ahora, este que está aquí lo voy a calcular, pero lo voy a calcular de otra manera para que vayamos aprendiendo. De una vez voy a utilizar la función Excel. Entonces empiezo con más y empiezo a escribir la palabra promedio. Y aquí me aparece promedio, le doy doble clic y él me dice a qué datos les quiere sacar el promedio. Sencillamente selecciono los datos y le doy Enter y obtenemos que el promedio diario de ventas de los trabajadores es el mismo. Entonces, oh, qué bien, magnífico, igual de eficientes y de eficaces estos trabajadores. ¿Ustedes qué piensan de esa afirmación? ¿Es cierta o no es cierta? No, señor. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque el trabajador pudo haber sido más eficiente si no se hubiera ido como de tragos y eso, y pudo haber hecho más de ese promedio que el trabajador ve que sí trabajó los 2 días. Ok. Entonces la eficiencia no es igual. ¿Y la eficacia? Tranquilo, que no se preocupe, que de una vez lo que quiero es que diferenciemos esos términos, que aunque se salen no se salen, mentira, no, de todas maneras todo lo que aprendamos independientemente del escenario de aprendizaje es importante para nuestro crecimiento. Eficacia, ¿son igualmente eficaces? ¿Qué es eficacia? ¿Quién sabe qué es eficacia dentro de todas las cosas que ha podido aprender, estudiar, leer, escuchar? Cuando hablamos de eficacia, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué estamos haciendo referencia? Esta es la capacidad de producir un efecto deseado, ¿no? Bueno, puede ser, pero volvamos lo más sencillo. Eficacia sencillamente es hacer lo que tengo que hacer. Es hacer lo que tengo que hacer. Eficaz, usted es eficaz para hacer un trabajo porque lo hace, porque sabe hacerlo, es eficaz. La eficiencia, además de eso, además de ser eficaz, incluye con un óptimo uso de los recursos. Entonces, la eficiencia, además de hacer, también tiene en cuenta los recursos. ¿Ok? Entonces, exactamente esa es la diferenciación. Son igualmente eficaces, pero eficiencia, como muy bien lo dices tú, pudo haber sido más amplia, pudo tener mucho más rendimiento. ¿Okay? Entonces, matemáticamente, digamos, desde la estadística, ¿qué herramienta, qué parámetro me permite determinar esto? Entonces, aparece la desviación estándar. No empecé por la definición de desviación estándar, que se la voy a dar enseguida, porque es que la definición no me dice nada. Cuando lo miramos en un contexto, la vamos a comprender. Desviación estándar es una medida que me permite conocer qué tan dispersos están los datos. Eso no lo entiende nadie. ¿Qué tan dispersos están los datos? ¿Eso qué es? Cuando yo lo aterrizo en un escenario, le encuentro sentido. A ver,
¿Qué diferencia hay de cada dato con relación al promedio? ¿Qué distancia hay de 100 a 50? 100 menos 50, hay 50 de diferencia. Y entre 0 y 50, que fue el segundo valor de la variable, y 50, que es el promedio, también hay una diferencia de 50. Entonces, los datos están dispersos, desviados con relación al promedio en 50 unidades para este primer señor. Este señor tiene una desviación estándar de 50. Sus datos están desviados del promedio en 50 unidades. Ahora calculemos la desviación estándar para este segundo señor. Este señor vendió 40 millones de pesos el primer día y el promedio fue 50. De 40 a 50 hay 10 millones de pesos de diferencia. El segundo día vendió 60 y el promedio fue 50. De 60 a 50 hay 10 millones de diferencia. Entonces, este señor tiene una desviación estándar de 10 millones. Entonces, cuando yo miro esto, yo como jefe de ventas, yo miro esto como así. Igual promedio, pero este señor tiene 50 de promedio y 50 de desviación estándar. Entonces, le lo llamo al orden. Bueno, Juancito, venga para acá. ¿Qué pasó? ¿Usted se enfermó? ¿Usted estuvo incapacitado? ¿Usted qué pasó? Porque veo que aquí en un día usted no vendió ni un peso. ¿Qué pasó? ¿No trabajó? Cuénteme a ver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si usted tiene esta variabilidad, lo que le está indicando es que un valor, como no son sino dos valores, por eso lo hice con dos valores, porque es que con más de dos valores pues no es tan comprensible el uso de la desviación estándar. Entonces la desviación estándar lo que hace es eso, me dice, oiga, qué tan dispersos están los datos. Y estos datos son unos datos que están supremamente dispersos. En cambio, estos datos están más cercanos. ¿Qué significa? Que este señor, puedo confiar en él, en que puedo generalizar que me va a vender esto en promedio diario, siempre que lo mande por allá, porque siempre está ahí pegado al promedio. Un día 40, el otro día 60, el otro día 70, el otro día 30. En promedio me está aproximándose a esto. Pero este señor no, porque un día me hace una maravilla, pero el día siguiente me hace una embarrada. ¿Ok? Entonces, para hacer pronósticos, yo no puedo tener este señor como un valor confiable. ¿Ok? ¿Quién me lo dice? La desviación estándar. ¿Ok? Ese es el oficio de la desviación estándar, conocer qué tan alejados están los datos del promedio. Ahora, vamos a aprender a calcular la desviación estándar con la fórmula, pero entonces no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer con en el ejercicio que tenemos de 7 cifras. Así que lo vamos a hacer allá. Les decía que hay una medida que es el coeficiente de variabilidad que me presenta en porcentaje la variabilidad de los datos. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variabilidad? Entonces, coeficiente de variabilidad, entonces, la variabilidad es la desviación estándar dividido entre el promedio multiplicado por 100. ¿Listo? Entonces, este señor tiene una variabilidad del 100%. Yo arrastro la fórmula aquí y este señor tiene una variabilidad solamente del 20%. Es decir, su promedio tiene una variabilidad del 20%. El otro señor tiene una variabilidad del 100%. ¿Ok? Aquí, de 100 a 0, la variabilidad es 100. De 0 a 100, la variabilidad es 100. ¿Ok? Ese es el oficio de la desviación estándar. Y este porcentaje del coeficiente de variabilidad, pues nos permite tener mayor información, facilidad de hacer inferencia. Ya miraremos cómo cuando estemos allá hablando de la aplicación o el cálculo de esta medida. Bueno, Profe, entonces, ¿me repite la fórmula, por favor? con mucho gusto. Esto es la desviación estándar dividida entre el promedio multiplicado por 100. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí nosotros ahora vamos a calcular, la desviación estándar y la varianza. Entonces, para esto, voy a traerme para acá el promedio. Entonces, supongamos que este es el promedio de la población
me lo voy a traer para acá. Me voy a traer el promedio para acá. Y lo voy a arrastrar, lo voy a colocar frente a cada cifra. Ok, lo voy a colocar frente a cada cifra. Vamos a subirle el tamaño a esto. Bueno, listo. Ahora, vamos a establecer la diferencia entre cada dato y el promedio. Cada dato y el promedio. Entonces aquí vamos a calcular X sub I menos promedio. ¿Ok? Listo. X sub I menos promedio. Y vamos a calcularlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más este 5 que tenemos aquí. Le vamos a quitar este 11, que es el promedio, que para eso lo coloqué ahí. Y le damos Enter. Y vamos a arrastrar esto para calcular todas las diferencias de los 7 datos. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a borrar este que no lo necesitamos. Y tenemos estos valores. Vamos a copiar este formato para que se vean. Y peguémoslo aquí. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿cómo fue que hizo? ¿Cómo fue que hizo? Es que no estaba viendo. Bueno, entonces, aquí la diferencia entre cada dato, en este caso el dato es 5, menos el promedio, está aquí, listo. Ya como tengo ese primero y lo tengo calculado con una fórmula, entonces lo que hago es arrastrar la fórmula. ¿Listo? ¿Qué es menos 5,86? La diferencia entre 6 y 11,29. ¿Qué es esto? La diferencia entre 9 y 11,29. ¿Qué es esto? La diferencia entre 15 y 11,29. ¿Listo? Ya calculamos la diferencia. Vamos a sumar esta diferencia. Vamos a sumarla. Vamos a sumarla. Entonces, sumamos esto. Resulta que nos da 0. Entonces, el 0 tiene sus características propias de él. Si nosotros multiplicamos cualquier cantidad por 0, se anula. Y si nosotros intentamos dividir por 0, ya vimos que no es posible, porque esa operación dividir es repartir en varias partes, y dividir en 0 partes, pues no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, para romper esa nulidad, entonces nosotros lo que hacemos aquí es esta diferencia que construimos aquí atrás, la vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí decimos, vamos a elevar al cuadrado, entonces vamos a elevar una potencia. Entonces decimos más potencia, seleccionamos el número que vamos a elevar a la potencia, damos punto y coma para separar, mira, aquí dice punto y coma, damos punto y coma para separar, y nos pide la potencia, en este caso el cuadrado es 2, y cerramos nuestro paréntesis y ejecutamos. Pues vamos a copiar este formato para que se vea. Listo. Ok. Ya le vamos al cuadrado. Listo. Entonces ahora arrastramos la fórmula. ¿Listo? Tenemos aquí los cuadrados. Con eso, cuando nosotros sumamos, vamos a arrastrar la fórmula de suma, obtenemos este otro valor. ¿Listo? Ahora, ese valor lo voy a traer para acá.
Bueno, esto ya lo vimos, esto ya no lo voy a, por aquí ya no lo necesito. Me voy a traer para acá este valor, este total. Ponémoslo aquí y vamos a calcular la varianza. Aquí lo que hicimos fue elevar al cuadrado, ¿no? Precisamente, entonces, cuando yo elevo esa diferencia al cuadrado, se llama varianza. Y la varianza, ya vamos a ver la fórmula, es igual a este total que acabamos de obtener, dividido entre el número de observaciones. ¿Listo? Y entonces tenemos una varianza de 20. Copiemos el formato, peguémoslo aquí. ¿Okay? 2776. Y la desviación estándar sencillamente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, más raíz ¿de quién? De la varianza. ¿Listo? Entonces tenemos una desviación estándar de 4.55. ¿Ok? El coeficiente de variabilidad. Entonces, el coeficiente de variabilidad, recordemos que es más desviación estándar dividido entre promedio. Entre promedio, vamos a dejarla así. Bueno, multipliquémosla por 100. Por 100. ¿Listo? Y tenemos una variabilidad de 40.38% en estos datos. ¿Listo? Bueno, este es el trabajo que yo puedo hacer con datos sueltos. Calcular el promedio. Calcular la varianza mediante todas estas operaciones que hicimos. Y pues aquí, calcular el coeficiente de variabilidad. Esto debe estar explicado aquí. Bueno, entonces encontramos aquí que la suma de esto nos dio 145.43. ¿Qué es la suma de esto? Bueno, aquí está. Bueno, entonces, el promedio para que brinde una más información debe ir acompañado de una medida de dispersión, exactamente la desviación estándar. Vamos a calcular la desviación estándar, para lo cual debemos iniciar por calcular la varianza, que es un paso intermedio para llegar a la desviación estándar. La fórmula de la varianza es, entonces, aquí está la fórmula de la varianza. Lo que nosotros acabamos de hacer aquí en Excel es esto que está aquí. Varianza es igual a la sumatoria de los cuadrados de cada valor de la diferencia entre cada valor y el promedio. Los cuadrados de la diferencia entre cada valor y el promedio dividido entre el número de observaciones. Entonces, yo que hice aquí, este 3951, ¿qué es? Bajemos esto que aquí creo que nos muestra que es el 3951. Miremos, este 3951 es el cuadrado de esta primera diferencia. A continuación viene el 2794, a continuación viene el 522 y así sucesivamente para cada uno de los valores. Cuando nosotros sumamos esto nos da 145,43. Aquí está. Y cuando nosotros dividimos esto entre 7, entonces nos arroja la varianza, que son 20.78 años que está aquí. ¿Listo? Bueno, entonces aquí como explicación de esto, ¿qué tenemos? Que el valor obtenido es un valor grande comparado con los datos de nuestro ejercicio. Además, como el cálculo proviene de cuadrados, la unidad de respuesta es al cuadrado. Miremos que el promedio de edad de nuestros pacientes es de 11.28 años y que la varianza es de 20.78 años al cuadrado. Esta unidad no tiene sentido en nuestras escalas o patrones de medición. Para corregir estas dos situaciones, calculamos la desviación estándar extrayendo la raíz cuadrada de la varianza y de esta forma regresamos a las unidades iniciales de medición. Años para este ejercicio. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que es igual a 4.58
56 años, ¿ok? Entonces, ahora nosotros tenemos aquí que disponemos de una medida de relación que se denomina coeficiente de variabilidad o de variación, cuyo cálculo se reduce al cociente entre la desviación estándar y el promedio multiplicado por 100 y obtenemos una medida porcentual, ¿ok? Es decir, esto que está aquí es la explicación de lo que hicimos, ¿ok? Listo, entonces aquí calculamos esto y obtenemos este mismo 4039 que obtenemos aquí. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces, esto que está aquí a continuación se lo voy a dejar para que ustedes lo miren. Esto, y entonces, esto, vayan a ir avanzando para nuestra próxima temática. ¿Ok? Aquí les dejo esto para que lo miren. Es unas consideraciones que tienen con relación a la varianza y la desviación estándar. ¿Listo? Este archivo de Excel se lo voy a colocar, al igual que este archivo de Word, se lo voy a colocar en tema, al igual que este, para que esto, pues, dispongan de la, además de la filmación, dispongan de esta información adicional. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vámonos, que yo estoy como muy empiñatado y yo tengo tutoría ahorita a las 8 y me imagino que ustedes también. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, por ahora voy a dejar de compartir. ¿Ok? ¿Cuántos estudiantes tengo? Profe, usted no sube la grabación de la clase, ¿cierto? Sí, claro. Ah, Creo bueno. que sí. Con mucho gusto. ¿Listo? Bueno, vamos a tener la grabación para